Buenos días para todos. Vamos a trabajar hoy una de las grandes propiedades de la programación orientada a objetos, conocida como la herencia. Pero adicionalmente vamos a trabajar el polimorfismo, que digamos que es una propiedad que ya viene acompañando pues, a la herencia. Listo, entonces bienvenidos para esta nueva sesión. Listo, entonces cuando yo tengo ya un problema muy grande y necesito hacer un software orientado a objetos, ya las relaciones que se han visto como variación y composición pues quedan muy cortas. A veces es necesario tener relaciones más normales, es decir, más naturales, que vienen de la vida real. Y entonces es donde viene el concepto pues, de la herencia. La herencia viene del concepto del ser humano o de los animales, donde el papá pues tiene a su hijo o la mamá tiene a su hijo. La idea de la herencia es que los hijos hereden muchas cosas de los padres. Por ejemplo, el apellido, el color de los ojos, el color del cabello, rasgos de personalidad, etcétera, etcétera. Pero aquellos hijos que nacen de los padres, además de tener lo de los padres, muchas cosas de los padres, van a tener cosas de ellos. Entonces, digamos que a partir de ahí nace el concepto de la herencia en la programación en metaobjeto. ¿Qué es la herencia? La herencia es la relación que existe entre dos clases, una relación. Es una relación en donde se identifica una clase llamada normalmente clase padre y otra clase que se llama hija. La relación en UML, que es el lenguaje estándar para el modelado orientado a objetos, se llama generalización y especialización. Y la herencia ya es la implementación en algún lenguaje. Nosotros vamos a trabajar el lenguaje Java. A ver, la herencia se hace entre clases, ¿cierto? Una clase padre le da características a una clase hija. ¿Qué es una característica? Puede ser atributos y pueden ser métodos. Entonces, lo que se hace con la herencia es que se reutiliza un código que viene adelante y también se reutilizan los datos, ¿vale? Esto me sirve para cuando yo necesito en algún momento cambiar una clase sin intervenirla, pues simplemente la heredo y cambio ciertos rasgos de esa clase. ¿Vale? Eso es, digamos, posible pues en la programación orientada a objetos. Además de eso, también me sirve para organizar la información cuando así lo amerita. Bien, en UML, es decir, en la parte de, el lenguaje modelado, la herencia se representa con un triángulo apuntando al padre. En este ejemplo, notamos que el instrumento es una clase padre y los hijos son guitarra, piano y flauta, siempre apuntando al padre, ¿no? No significa que siempre esté arriba, sino que este triángulo siempre apuntará al padre. Ahora, normalmente esta relación debe existir y no debe ser impuesta, ¿no? Para poder saber realmente si es una herencia, tienes que preguntarle si la clase de abajo es una especialización de la clase de padre. Es decir, la flauta es un instrumento, claro que sí, entonces ahí tendríamos una herencia pues adecuada y natural, ¿vale? Entonces, digamos que en la herencia se representa así y pues en el libro que les he recomendado, de Introducción a la Programación Orientada a Objetos en Java, que se encuentra en Internet, está el capítulo pues, de herencia y polimorfismo que puedan leer con más calma y vamos a tener ejercicios. Bueno, entonces acá, ¿cómo se vería en Java? Pues la herencia. Primero manejaríamos una clase padre, que sería la clase vehículo. No hay que ponerle ningún atributo, ninguna notación de que este es un padre, sino que todas las clases pueden ser padres, ¿no? Al menos que se diga lo contrario. Los hijos que se van a relacionar con el padre sí tienen que poner una palabra reservada del lenguaje que se llama stance en Java. Aquí esto significa que el bus va a heredar de vehículo. Si ustedes ven aquí, la clase padre tiene marca y la clase bus tiene ruta. Cuando el bus hereda de vehículo, entonces ya tendría dos atributos. Sería la ruta y sería la marca, sin necesidad de ponerlo en el bus. También puedo tener la clase camión. La clase camión hereda de vehículo, que es el padre, nuevamente con extend, y él tiene su propio atributo, por ejemplo, máxima carga. Y así puedo tener varios atributos que identifiquen a cada una de las clases hijas. La herencia puede tener varios niveles, ¿no? Tengo que tener un padre, puedo tener hijos y los hijos pueden tener padres. Aquí en Java, todas las clases pueden ser padres, al menos que se ponga un atributo o un modificador que se llama final, que ya no puede tener hijos.
La clase vehículo y la clase bus serían posibles padres. Por ejemplo, la clase bus puede ser, aunque es hijo, también puede ser una clase padre. Listo, aquí tenemos un ejemplo del tipo de herencia que existen. Existen dos tipos de herencia. La herencia simple, fíjate aquí, que tenemos varias herencias simples. La herencia simple se da cuando una clase solamente tiene un papá, como es en este caso. Y fíjate que la relación existe. El rectángulo es un polígono, claro que sí. El escaleno es un triángulo, claro que sí. Pero si yo pongo acá, por ejemplo, el círculo es un triángulo, claro que no, no debería existir la herencia. También existe la herencia múltiple, pero la herencia múltiple no existe en Java, ¿vale? En Java solamente existe la herencia simple. En algunos otros lenguajes, como C++, es permitido la herencia múltiple. ¿Por qué no existe en Java? Pues existen ciertos problemas añadidos con esta herencia múltiple, entre ellos, pues la herencia repetida. Listo. Bueno, entonces ahora voy a mostrarles cómo sería este ejemplo sencillo de la clase vehículo, teniendo en cuenta, pues el ejemplo está acá abajo de todas maneras, el valor del peaje, ¿no? Entonces vamos a tener que el vehículo paga un peaje, que por acá está de 5.000, lo vamos a hacer muy parecido a esto, y vamos a tener que hay varios vehículos que van a pagar peaje, ¿no? El bus va a pagar distinto, la moto va a pagar distinto. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el ejercicio es tratar de hacer el diagrama de clases. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos a un modelado. Los modelos de UML se pueden hacer en distintas herramientas case, esas se llaman. Aquí utilizo una que se llama StarUML, que es una herramienta libre que tú puedes también trabajar. Inmediatamente está la clase, entonces lo primero que voy a poner es la clase padre. La clase la voy a modelar sin atributos. Luego voy a poner las clases hijas, entonces sería aquí la clase moto, que no va a pagar peaje. El vehículo va a pagar 5.000. Bueno, le podemos poner los valores ahorita. El bus y el camión. Entonces, el ejemplo sencillo es que acá tengo cuatro clases. ¿Cómo se representa, digamos, en UML? Usamos la generalización, mira acá. Entonces, siempre apuntando al padre. No tiene multiplicidad como la asociación y la composición, es decir, no tiene uno a muchos por ninguna parte. Pero miramos si realmente esto es una relación de herencia practicando siempre el ESUN, ¿no? La moto es un vehículo, el bus es un vehículo, sí, claro. Por ejemplo, si yo tengo un conductor, el conductor es un vehículo, claro que no. Entonces no podría estar como una clase heredada. Puedo tener otras clases relacionadas, por ejemplo, lo que acabo de decir, no sé, el dueño. Solamente lo voy a poner para que ustedes entiendan que esta clase de vehículo también puede ser pues, una clase compuesta. No lo hago de hacer en la implementación, entonces aquí un vehículo puede tener un dueño. Y no necesariamente deja de ser una clase padre, es una clase padre y además también compuesta. Bueno, voy a implementar este ejercicio diciendo que el valor del peaje. Entonces voy a poner, todos los vehículos pagan 14.000. Las motos no van a pagar, los buses van a pagar 30.000, el camión va a pagar, no sé, 50. Es ejercicio muy sencillo para que vean ustedes la introducción de la herencia. Listo, entonces nos vamos a NetBeans. Este es 8.2, pero yo lo puse porque en el otro tengo muchos archivos. Le voy a crear acá un programa. La idea es que ustedes lo puedan hacer en su casa. Entonces vamos a poner el problema del peaje, muy sencillo, para mirar el programa, la obligación de la herencia. Listo, entonces en la herencia también vamos a aplicar el polimorfismo y ya les voy a decir cómo. Bueno, entonces, ¿qué hago primero? Voy a crear una clase, creo la clase padre. Cuando yo me dan el UML, el diagrama de clase, pues yo debo de retomarlo y colocar hasta los nombres. Vamos a poner aquí el paquete entidad. Esto hace parte de la lógica del negocio. Recuerden que la clase vehículo puede ser padre porque no le pongo ningún modificador. Cuando yo no quiero que sea padre, debo poner refiner y ya no puede ser padre. Bueno, esta clase de vehículo va a tener sus atributos. Entonces vamos a poner los comunes, la placa. Vamos a ponerle, no sé, la ciudad y los valores que son comunes a todos, ¿no?
la placa, la ciudad y el modelo. Eso sería lo que yo voy a tomar. Los atributos de una clase padre tienen que ser comunes a las clases hijas. Significa que todos los que vienen abajo, es decir, el moto, la bus y el camión, deben heredar, deben de tener esos atributos. No puedo colocar atributos acá que no tengan las clases hijas, porque si no, entonces la herencia estaría errada. Esta clase de vehículo pues va a tener lo mismo. Vamos a encapsular. Hasta ahora voy a hacer lo mismo. Selecciono todo. Vamos a, igual, son privados la primera vez. Vamos a crear un constructor. Vale. Y, ¿qué me falta? Tu string también. Y listo. Algo que no les he dicho es que todas las clases padres, perdón, todas las clases en Java tienen por defecto un padre. Y ese padre se lo voy a mostrar enseguida. Ese padre, voy a mostrarlo aquí donde dice override, se llama la clase object. Esa clase object, todas las clases en Java la tienen. Y ya tienen varios métodos, esos 4 métodos que ustedes ven ahí, predefinidos. Entre ellos, pues va a estar el toString que siempre hemos usado para poder mostrar el objeto. Entonces, todos estos métodos ya vienen definidos y yo lo que puedo hacer es usarlo o simplemente sobreescribirlo. Ahorita hablamos de la sobreescritura. Pero bien, hasta ahora es decirle que esa clase de vehículo o todas las clases tienen una clase padre. Bien, entonces aquí yo voy a definir lo que quiero definir, que es el valor del peaje. Voy a definir un método, ponerle float para entero, porque es bastante sencillo, el valor del peaje. Y entonces yo voy a retornar que todos los vehículos inicialmente van a pagar 14.000 pesos de peaje. Listo, todos los objetos que se hagan de esa clase, al llamar a peaje, me van a devolver 14.000 pesos. Y no va a tener gran cosa, listo. Ahora nos vamos con la clase moto, la primera clase moto que está aquí. Le digo Java class, eso va a ser moto. Cuando yo hago una herencia, cuando la hago, la idea es que tenga varias cosas. Que tenga más atributos que la clase padre o más funciones. Si tú encuentras que la clase moto no tiene ni funcionalidad diferente o adicional, o no tiene atributos, entonces no hay que hacer herencia. Yo no voy a desgastar a hacer la herencia. Bueno, en este caso vamos a poner que este tiene cilindraje, no todos los automóviles tienen cilindraje, 125, 100, sería como el único atributo. Hacemos lo mismo, entonces aquí voy a heredar del padre, como les decía, extends, el padre es auto, perdón, vehículo, e inmediatamente, pues, al heredar de vehículo, me sale un error, y ese error es porque no he creado un constructor. Entonces les digo, no he creado un constructor en la clase I. Si el padre tiene un constructor que recibe parámetros, no de por defecto, la clase hija también lo va a tener. Debe tenerlo. Entonces, por eso es que me sale el error. Pero bueno, vamos a hacerlo con calma. Primero encapsulamos, formalito. Luego vamos a hacer el constructor. Y ya, mira, este señor Moto, porque ya heredado, hereda los 3 atributos de arriba, 3. Y uno serían 4 que tiene Moto. Esa es la herencia. Además de eso, está heredando todos los métodos que están aquí. Hasta peaje, ¿no? Alto string, peaje. Entonces, al hacer el constructor, yo le digo insertar código, el constructor, me va a salir solamente un atributo, pero mira lo que hace NetBeans. NetBeans me recibe de todas maneras los 4, 1, 2, 3, 4, porque realmente tiene los 4. Y con una palabra reservada que se llama super, él está llamando el constructor de la clase padre, es decir, a este constructor. Si hay varios constructores, pues se llamará con un solo super y se colocarían los parámetros adecuados. Solamente después del super, que siempre tiene que ser la primera instrucción en el constructor de una clase hija. Luego acá lo que se hace es inicializar el atributo. Entonces acá para contarles que todas las clases heredadas reciben todos los atributos, ¿no? Una cosa son los permisos y una cosa es que lo reciban. Es decir, que un objeto de la clase moto tendrá 4 atributos. Listo. Te va a tener espacio de memoria, no solo uno, sino 4. Bien, adicionalmente a eso, la moto heredó todo, ¿no? Él tiene sus propios métodos, que hicieron 2, pero al heredar todos los métodos de arriba, heredó.
el toString y el peaje. Entonces hablemos del peaje. Si el peaje de la moto es 0 y yo no hago nada aquí, peaje es 0, al momento de llamar al método peaje, me va a cobrar este señor 14.000 pesos. Recuerden que siempre lo está heredando. Y lo voy a probar enseguida. Voy a probarlo acá. Mira, peaje new Java class. Voy a hacer la prueba aquí. Lo vamos a poner en el paquete testing. Y acá te voy a crear un objeto de la clase moto, aquí en public. Vamos a demostrarte eso. Ahí lo digo moto, control barra espaciadora, para que aparezca. Y al crear el objeto, mira que ahí estoy usando el constructor de los 4. Cilindraje, placa, ciudad, Barranquilla. Y finalmente, creo que era un número que era el modelo. Pero a ver, lo que voy a probar es lo siguiente, ¿no? Yo creé la moto, ya la creé. Pero ahora voy a hallar el peaje. Entonces, el valor del peaje, valor, es igual a moto, punto, valor de peaje. Mira tú que aquí el peaje está, porque ya está heredado. Lo que aparece aquí en el BIN es el negrito, son los propios, y lo demás es ciudad, get placas, son heredados, más los métodos que ya traía en la clase object. Mira que el toString también está heredado. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le digo peaje y yo lo muestro, porque no hice más nada, entonces el valor del peaje en este caso, miren lo que va a pasar. Como ustedes están viendo, y si se imaginan ya, el valor de este peaje va a ser el que tiene el padre, que en este caso sería 14.000 pesos. Entonces ahí hay un error. ¿Y por qué? Porque la clase moto heredó de la clase padre, pues, el peaje, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? A ver, cuando la clase hija necesita cambiar el comportamiento de la clase padre, entonces se aplica una figura que se llama sobreescritura en español, sobreescritura. Ya la habíamos aplicado, pero hasta ahora les voy a explicar. Esa sobreescritura significa que voy a anular el método de arriba, que es el peaje. ¿Cómo se hace en el BIM? Le doy clic derecho, voy a decir insertar código, donde dice override método, míralo. El override como tal es la sobreescritura en español. Yo selecciono cuál es el que voy a sobreescribir. En este caso es peaje. Le doy clic y él me aparece. Ese override ya lo habíamos visto cuando usábamos el toString siempre. Ahorita lo voy a explicar. ¿Qué está haciendo él? Él por defecto me dice superpeaje, es decir, está llamando al método de arriba. Ahí es donde yo le tengo que cambiar cambiar la funcionalidad y para mí el peaje de una moto es 0. Entonces retorno 0. Y aquí, al momento de llamarlo, estoy aplicando varias propiedades. Entonces primero apliqué sobreescritura, que es el override. Pero además de eso, este método peaje y este método peaje tienen una propiedad que se llama el polimorfismo, que ahorita les voy a explicar. Solamente teniendo el mismo nombre del método en dos funciones diferentes, ahí tenemos el polimorfismo. Pero bueno, vamos a probar nuevamente aquí. Fíjense que sin ningún cambio hago, yo corro y ahí el peaje va a ser 0. Entonces aquí expliqué la parte de la herencia y ahí estoy explicando cómo se hace la sobreescritura. Bueno, ahora bien, aquí en toString también tenemos otro problema. Si yo muestro los datos de ese vehículo que se llama moto y llamo al toString para saber siempre los datos, va a pasar lo mismo, ¿no? Este señor me va a tomar los datos del vehículo de arriba. Y efectivamente son los 3 datos de él, pero como ustedes saben, yo tengo cilindraje aquí y ahí no está apareciendo. Entonces, ¿qué se hace ahí? A ver, entonces lo que se hace ahí es que se hace una sobreescritura también, pero esa sobreescritura se hace a medias. Ya les voy a decir cómo. Nuevamente le doy a insertar código, sobreescritura, o toString, cualquiera de los dos. Acá me aparece. Él me está llamando al super toString, que es el método de arriba,
Y yo acá lo que voy a hacer es mostrar el que me falta, ¿no? En este caso sería el cilindraje. Con eso, yo llamo al toString del padre y coloco el cilindraje, que es el atributo que me faltaba. Entonces, si ustedes vuelven a correr aquí, ya me sale el lado de arriba más el cilindraje, que es 125. Si tú quieres que salgan de la misma forma, pues tendrías que pues, hacerle simplemente algunos cambios. Listo. Entonces, tenemos la herencia de la moto, heredó, tenemos el constructor, que usamos el super, tenemos aquí la sobreescritura, tenemos el polimorfismo, y expliquemos ahora el polimorfismo con el siguiente ejemplo, o adicionalmente el siguiente ejemplo. En la clase de UML tenemos acá pues el bus digo que paga 32.000 pesos. Entonces hagámosle. Creamos entidad, new Java class, sería nuevamente el bus. Recuerden preguntar siempre que si es eh, podemos heredarlo, en este caso de vehículo. Y luego, recuerden el error porque sale, a este bus el atributo, no sé, vamos a ver si es público o no. No todos los autos son públicos, entonces vamos a ponerle si es de servicio público. Listo, un atributo como para diferenciarlo. Recuerden que si no tiene atributos o métodos adicionales, no es necesario hacer la herencia. El error saben por el constructor, entonces hagamos lo mismo, insertamos el código, hacemos el constructor. Miren que él usa el super nuevamente. Hacemos ahora encapsulamiento. Ya lo tengo. Entonces pasa lo mismo, el bus pelea de vehículo. ¿Qué pasa? Que yo tengo que coger el peaje como tal y sobreescribirlo. Entonces miren lo que pasa. Yo aquí podría hacer esto, public entero, y poder colocar peaje de bus. ¿Listo? Y aquí retornar. Y él me lo deja así, por supuesto que me lo deja hacer. ¿Vale? Y también puedo hacer el toString de este señor. Entonces mírate que solamente en el toString me está saliendo el del público. Y mira el peaje del bus. Pero ¿qué va a pasar? Al momento de irme a la prueba, aquí a la prueba, vamos a ponerlo esto inicialmente así. Y aquí colocamos ahora el bus. Vamos a crear un objeto bus. Vamos al constructor. Ya me salen varios. Me sale el público primero. Fíjense que aquí me salen todos los atributos, como les decía ahorita. La placa, la ciudad. Y por último, el modelo. Bueno, entonces, ¿qué ejemplo les voy a mostrar? Resulta que aquí hago lo mismo, ¿no? Yo voy a coger y voy a calcular el valor del peaje. En este momento, el bus, al decirle punto, tiene el peaje del bus. Entonces, yo puedo colocar el peaje del bus, pero además de eso tiene el peaje. Entonces, ahí tenemos un primer error, un error lógico, porque al programador le está saliendo el peaje del padre y el peaje del bus y no sabe cuál escoger, ¿cierto? Entonces, si yo coloco el peaje bus, no estoy usando polimorfismo porque no estoy usando el mismo nombre del método peaje. Y es un error porque al momento de hacer muchas clases hijas y empezar a ponerle nombres diferentes, no voy a poder hacer polimorfismo dinámico, es decir, no voy a poder llamar el peaje sin necesidad de tener el objeto, ¿vale? Entonces lo que se acostumbra siempre es usar el polimorfismo dinámico, es decir, usar polimorfismo con el mismo nombre del método, para que en cualquier momento yo llame siempre al mismo método. Entonces, se llama polimorfismo porque un método con el mismo nombre está en diferentes clases, 5, 10, 20 clases. Y el objeto, cuando lo llame, él se va a comportar de manera como dice la clase que se comporte. Entonces, esto es una mala práctica hacerlo. Primero, porque si son varias clases hijas, tendría que ponerle peaje moto, peaje camión, peaje tal, peaje tal. Entonces, lo que se hace, lo que se acostumbra para darle mayor flexibilidad al código, es que este método no cambie y que sea polimórfico. ¿Cómo asegura la polimorfismo? Entonces, acá, pues, aseguramos el polimorfismo haciendo la sobreescritura.
escojo el método y le cambio en este momento el comportamiento. Entonces acá, cuando yo tengo ya la prueba, ya no tengo ningún problema, ¿no? Porque ya el bus va a llamar a peaje. Si viste que ya no tiene más nada. Pero yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Y lo mismo pasa con este señor, que yo le hice tu string, pero no lo sobreescribí. Y al momento de escribirlo, vamos a ver, mira que solamente me está mostrando true. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que ir al bus y esto tendría que sobreescribirlo completamente. Entonces yo acá le diría superbus, que superbus no, super to string, y le adiciono lo nuevo del bus. Me salen los atributos de la clase padre y me salen los atributos de la clase hija. Ahí está. Vehículo y bus. Y ya tú acomodas el toString como tú desees. Entonces, eh, repasamos. Entonces, tenemos el bus que hereda de vehículo con extends. Tiene un atributo propio y 3 heredados de la clase vehículo que están acá arriba. Debe tener un constructor siempre que la hija, siempre que el padre tenga un constructor que recibe parámetros. Se utiliza el super para llamar al constructor de la clase padre. Debo revisar si en el padre no me sirven los métodos, los debo de sobreescribir, override, colocando un nuevo comportamiento. Si allá me sirve, pues simplemente no lo sobreescribo. Fíjate que yo en vehículo tengo una serie de métodos que no sobreescribí, ¿cierto? Ahora bien, este de aquí son los métodos de él, métodos heredados, y por último, estoy usando el polimorfismo. ¿Dónde tengo el polimorfismo? El polimorfismo está cuando tengo el mismo nombre del método en distintas clases. Entonces, ¿qué es polimórfico aquí? El peaje es polimórfico, el toString es polimórfico. Profesor, ¿por qué? Porque en moto tengo peaje y toString con el mismo nombre y diferente comportamiento. ¿Ok? Entonces, ¿dónde tengo el bus polimórfico? Porque aquí está peaje con el mismo nombre, distinto comportamiento, o el mismo nombre, distinto comportamiento. Cuando yo hago aquí la prueba, ¿cierto? Aquí él está llamando al método que en ese momento está en la clase. Pero a ver, hagamos otro método. ¿Qué tal que yo aquí haga lo siguiente? Entonces yo aquí voy a hacer un método general que se llame, por ejemplo, valor de peaje. Y le voy a mandar un objeto. En este caso sería el bus. Sí, el bus. Listo, esto lo voy a hacer, ya les voy a decir para qué, para explicarles lo que es el polimorfismo dinámico. Y ahorita hacemos otro ejemplo. Igual. Entonces todo este valor del bus lo voy a poner acá abajo. Listo, entonces aquí creé el bus, llamé el bus abajo y este tiene el mismo comportamiento, ¿verdad? Esto se llama polimorfismo estático. ¿Por qué polimorfismo estático? Porque el objeto bus, bus viene de una clase bus y ya el Java como tal, el compilador sabe cuál es el método que se va a ejecutar. Aquí yo sé cuál es el método que se va a ejecutar. ¿Cuál es? El método bus, perdón, el método peaje que se encuentra en la clase bus. Polimorfismo estático. Lo mismo pasa con la moto, ¿no? Si yo llevo aquí al moto y le digo moto peaje, pues ya él sabe cuál es el método que se va a ejecutar. ¿Cuál es el que se va a ejecutar? Este de aquí, polimorfismo estático. Hagamos la prueba del polimorfismo dinámico. Para eso hay que hacer un cambio. Aquí, en vez de ser el bus, vamos a recibir un objeto de la clase padre, es decir, de la clase vehículo. Y acá voy a recibir el vehículo. Aquí, en vez de bus, yo voy a poner aquí el vehículo. Fíjense que ahí no me sale ningún error. Y fíjate algo muy importante, que es la flexibilidad que le da el polimorfismo dinámico a esto. El método que está recibiendo el vehículo no sabe qué vehículo va a venir aquí, pero sí está llamando a peaje, que es un método polimórfico, que está en todas las clases, hijas. Y además está usando el toString. Esto se puede usar porque estoy haciendo polimorfismo dinámico. Cuando yo mande el bus, mira cómo se va a comportar esto. Él, al momento de ejecutarlo, hace una ejecución
en tiempo de ejecución, es decir, en tiempo de ejecución sabe cuál es el método que se va a ejecutar, no en tiempo de compilación, que era cuando estábamos en polimorfismo estático. Pero, ¿cuál es la prueba real, no? La prueba real es la siguiente. Este de aquí lo voy a quitar y aquí en vez de la moto, perdón, del bus, voy a mandar la moto. Mira que ahí el código de abajo no lo cambio. Y el momento de que el valor del peaje reciba el vehículo, adivina qué va a pasar, que él se va a comportar como una moto. ¿Listo? Entonces, el polimorfismo dinámico está en que yo utilice una referencia de la clase padre para poder recibir todos los objetos de las clases hijas. Y al momento de yo decirle peaje, pues el método es el mismo, entonces ahí estoy usando el polimorfismo. ¿Listo? Ese es el primer ejemplo. Espero que lo hayan entendido y que por favor hagan en camión, hagan su propio comportamiento para que hagan las pruebas. Bueno, voy a hacer otro ejemplo para explicarles otro concepto de la herencia y repasar nuevamente todos los conceptos de la herencia. Entonces, el ejemplo que voy a mostrar ahora es el siguiente. Calcular el área de una figura geométrica. Entonces, voy a tener la figura por este lado. Pero en la figura, como ustedes saben, tenemos el triángulo, tenemos el cuadrado y tenemos el círculo. Entonces, la idea de este ejercicio, la idea de este ejercicio es que yo pueda calcular, esto voy a hacer uno nuevo porque parece que este tío aquí esto en vivo y en directo. Bueno, otra vez. Figura, triángulo, círculo y cuadrado. La idea es que yo calcule dos cosas, el perímetro y calcule el área. Ese es, digamos, la funcionalidad de cada una de las clases. ¿Cuál es la clase pues, padre? La clase padre es la clase figura. Entonces yo le digo generalización. Listo. Entonces, manos a la obra. Voy a crear la clase figura y luego voy a crear una de estas dos clases. Bueno, entonces voy a crear un nuevo proyectico aquí. Cálculo de figuras. O sea, así. Creo mi primera clase llamada figura, que va a ser mi clase padre. Y esta clase padre va a definir sus atributos, ¿no? Entonces, para todos les voy a definir después el área y además de eso el tipo. O sea, tipo, si es cuadrado, si es triángulo, etc. Listo, hago lo mismo, ¿no? Encapsulo, normalito, hago constructor. En este caso el constructor no va a recibir el área, ¿no? Porque es calculable. Ahí voy a recibir el tipo. También hago esto string. Y ahora sí voy a hacer los métodos del negocio. Entonces abrir los métodos del negocio que se llaman float area, sería el primer método y debe ser polimórfico. Aquí hay algo, ¿no? La figura como tal no existe y voy a retornar cero. No existe el área realmente existe de triángulo, figura ahí el triángulo, cuadrado y círculo. Y acá pues voy a colocar el perímetro. Ya hoy tengo dos métodos polimórficos, ¿no? Sí, polimórfico. Aquí puedo guardar también el dato del perímetro, pero voy a hacer solamente área porque es la que necesito para explicarles un concepto nuevo. Estos son polimórficos, ¿cierto? Entonces voy a empezar con el cuadrado. Clase cuadrado.
obviamente es la clase cuadrado, va a tener un atributo que solamente es el lado, y obviamente se hereda de lo otro, como hacemos la herencia, pues aquí heredo específicamente de figura. El error me sale por el constructor, ya lo vamos a crear, y él aquí recibe los dos, ¿cierto? Acá pues no es necesario que yo tenga el tipo, ya les digo por qué, porque yo voy a mandar aquí pues en cuadrado. Obviamente eso va a depender de cada uno de los problemas. Y voy a encapsular. Listo, entonces tenemos aquí el toString también, vamos a hacerle el sobreescritura. Bueno, vamos a mirar, aquí ponemos sobreescritura. Entonces, ¿a qué le vamos a hacer sobreescritura? Pues al método perímetro, ya que el cuadrado de allá es 0, y si yo calculo con 0, pues me va a dar 0. El área, en este caso de aquí, y obviamente el de toString. Ese es la sobreescritura que voy a hacer para los métodos polimórficos. Ya tengo 3 métodos polimórficos. Empecemos por el toString, entonces llamo al método de arriba, más le adiciono pues lo de acá, que es el lado. Listo, y ahí lo hice, sobreescribí. Vamos por el área. Aquí hay algo interesante. Resulta que el área de este cuadrado, el atributo se llama área, es igual al lado por lado. Pero ¿qué ocurre? Entonces, ojo con el concepto. Este error me está saliendo por no tener permisos. Resulta que aquí en la clase figura, los dos atributos son privados. Cuadrado hereda los atributos, claro que los hereda 3 atributos, 2 atributos, perdón, pero no tiene permiso para usar estos atributos porque están privados. Entonces, tengo dos opciones. Usar el método setArea para yo poder manipular el área de arriba, o la segunda opción es cambiarle el modificador de acceso. El modificador de acceso, cuando yo así lo requiero, es darle permiso a la clase hija para que utilice ese atributo. Entonces aquí yo utilizo el protector. Fíjense que el anterior no necesitamos el protector. El protector es un modificador de acceso que me permite darle permiso a la clase hija para que manipule el atributo. Fíjate aquí que ya se sale el error. ¿Vale? No siempre lo voy a necesitar. Ya eso depende del diseño que se haga en el software. En perímetro, como no tengo atributos, pues simplemente puedo retornar el perímetro directamente. Entonces retorno el perímetro, sería 4 por lado. ¿Listo? Listo, entonces en este ejercicio de herencia les mostré el nuevo concepto, que es el concepto de protected, ¿vale? Y para el protected es para darle permiso. Tenemos también los polimorfismos, que en este caso serían los 3, y acá pues podemos hacer la prueba. Ok, entonces hacemos lo mismo, el público, hagamos la prueba también dinámica, es decir, voy a crear una figura. Mire esto que no lo habíamos visto tampoco. La figura es igual a new, en este caso la clase que tengo que se llama cuadrado. Los atributos son los que él recibe, uno solo, que es el lado. Y esto no lo hemos visto, eso también es una característica polimórfica que me permite a una referencia del papá guardar un objeto de la clase hija. Y esto lo que hago es para que él no se case con ningún objeto. Entonces, esto solamente lo puedo hacer con la clase padre guardando los hijos. Si yo ahora hago el calcular área acá, bueno, vamos a cambiar calcular cálculos, mejor dicho, para hacer los dos cálculos. Yo recibo la figura, entonces yo aquí puedo calcular tanto perímetro como área. Entonces, aquí le digo f.área, me devuelve el área, y el otro f.perímetro.
Listo. Al momento de ejecutar, estaríamos viendo el cálculo del perímetro para el cuadrado y del área para el cuadrado. Entonces, la idea original es que a partir de este modelo yo pueda hacer el ejercicio para el círculo y el triángulo. Listo, entonces esa es la introducción pues, de la herencia. Más tarde pues haremos otro concepto que se llama clase abstracta, en donde se pueden, digamos, mejorar este tipo de relaciones. Listo, entonces nos vemos en una próxima oportunidad.